SER Podcast. Me estáis preguntando todo el mundo que de dónde saco estas camisetas tan guapas retro. Este es el sonido de una moda que vuelve una y otra vez. Bueno, chavales, después de tantas preguntas de dónde compro las camisetas de fútbol, así bien de precio... La moda de las camisetas de fútbol, camisetas retro o del último fichaje, da igual. Son todo un éxito que deja millones de euros a los clubs. Crónica 24/7. Y muchos millones de euros también a los falsificadores. Eva Aguado. España es el segundo país de Europa que compra más productos falsificados y 8 de cada 10 españoles reconoce que sabe que comprar falso es caro para la economía en general. Se ingresan menos impuestos, se crean menos empleos, pero es barato para nuestro bolsillo en particular. Difícil resistirse a una camiseta casi igualita, pero un 66% más barata. Episodio 92. Me acabo de pedir 12 camisetas sorpresa por 8 euros cada una. Vamos Calidad o precio, auténtico o replicado, ese es el dilema ante el mercado de las falsificaciones. Llevamos al bar las camisetas de fútbol falsas. El fútbol es más que un deporte. Es uno de los negocios que más dinero mueve. Y no solo por los fichajes, millonarios la gran mayoría, y que últimamente están teniendo un destino muy sonado, Arabia. Por Eduardo Hernández. In my opinion, if they continue to do it, the work that they want to do it, for the next 5 years, I think the Saudi League can be in the fifth in the world. Pero más allá del dinero saudí que se ha metido de lleno en el fútbol, uno de los mejores activos para los clubes, sobre todo para los más grandes, son las camisetas. Pese a que no sirven para cubrir la totalidad de los fichajes y los gastos de un gran equipo, suponen una entrada de ingresos muy potente. Ha llegado el gol del Manchester. Por ejemplo, en la Premier League, el Manchester United lideró la venta de camisetas en 2022, más de 106 millones de libras que se anotaron de beneficio. Esto hablamos de camisetas oficiales, porque si ponemos el foco en las falsificaciones, las cifras cada vez son mayores, sobre todo aquí en España. Compré un bolso hace mucho tiempo y un cinturón, y desde que me di cuenta de que primero no es lícito por el mercado en el que se mueve y tal, y dándome cuenta que la calidad que es pésima, decidí ahorrar. Tengo una imitación de una colonia. Y es que según datos de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, somos el segundo país de Europa, solo por detrás de Bulgaria, donde más se compran productos falsificados. El 20% de los consumidores reconoce hacerlo a conciencia. Es un dato que se ha multiplicado por 4 desde 2019. A lo mejor hay veces que te da la sensación de que no dura lo mismo. Al final encuentras en una tienda que es muy parecido a un perfume, por ejemplo en Zara encuentras un perfume que es de una imitación de otra marca, pues al final, o bolso. Hay opiniones muy variadas, pero la realidad es que el 80% de los españoles sabe que comprando estos productos está perjudicando a las empresas y a la creación de empleo. Además, el 84% sabe también que benefician a organizaciones ilegales. Gerard Guiu es director general de la Asociación para la Defensa de la Marca. Que esto es dinero que dejan de poder invertir en I+D, en colaboración público-privada en el mundo de la cultura, o, por ejemplo, la creación de nuevos puestos de trabajo. Pero esto no va solo contra el sector empresarial, que ve un impacto en su facturación del 7% por culpa de estas actividades. También va contra los consumidores. Los productos falsificados atentan contra la cadena de garantía y de trazabilidad, y, por lo tanto, los principales derechos que se perjudican son los del consumidor. Aparte de perjuicios que pueden provocar porque no sabemos de qué materiales están hechos, y si tienes algún problema con esta camiseta y le salen agujeros, te puede provocar una reacción alérgica, como hemos tenido casos. Y si tenemos cualquier problema, ¿a quién reclamamos? Cuando compras una falsificación, el consumidor pierde todos sus derechos. No hay trazabilidad y no tienes a quién reclamar. No hay ninguna garantía. La calidad tampoco es comparable, pese a que el 26% de los europeos cree que esto no es tan importante. Pero le podemos hacer la prueba del algodón. Ponlas en la lavadora las dos juntas, vas a ver a una que se le salen los colores, que se empieza a desenganchar quizá el logo de Adidas o el logo de la UEFA. Entonces, lo que aparentemente puede parecer nunca va a tener la misma calidad. Estas camisetas se mueven por un mercado ilegal en el que están implicadas algunas mafias que no se plantean el uso de controles de calidad o el comercio regulado, por supuesto. En España, por ejemplo, las autoridades requisaron más de 2.600.000 productos falsificados, de los cuales el 12,5% eran de tipo textil. Además, según datos del Departamento de Aduanas, entre 2019 y 2023 se han incautado artículos de ropa deportiva falsificados por un valor de
de 28 millones de euros. Al final estamos siendo partícipes de mafias organizadas. Yo no paro de decir que están creando unos productos, además mafias internacionales, que crean ya unos productos de una manera súper sofisticada, los introducen en nuestro país, ya os decía antes, por pequeña paquetería, es decir, tienen unos mecanismos que van súper avanzados. Y cuando compramos esto, nosotros estamos siendo cómplices. El precio es el principal motivo de peso, porque 1 de cada 3 ciudadanos europeos cree que es justo comprar falsificaciones cuando el precio del producto original es muy alto. Pese a que las camisetas las podemos encontrar en la calle, Internet es la vía más utilizada para comprarlas. Solo la Oficina Europea de Propiedad Intelectual establece que en el 2023 el 60% de las falsificaciones van a ser online y además por pequeña paquetería. Hemos hecho una búsqueda y hemos comparado varias camisetas, sus versiones originales y las falsificadas. Vamos con la primera. En el fondo ya está Vinicius dentro del área. ¡Qué bueno Vinicius! ¡Qué bien se va! ¡La pone Vinicius! ¡Buena el remate! ¡Gol, gol, 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 gol! Sobre las camisetas del Real Madrid, la versión estándar cuesta de base 100 euros sin añadidos. Pero si le ponemos los parches de la Liga y el Mundial de Clubes, además del dorsal y el nombre de, por ejemplo, Vinicius Junior, el precio sube a 140 euros y serán 145 si el parche es de la Champions. La versión oficial que usan los jugadores cuesta entre 190 y 195 euros con los mismos añadidos. Seguimos. El delantero del PSG y referente de la selección francesa, Kylian Mbappé, su camiseta en este caso cuesta de base 113 euros en la versión para aficionados y 168 en la de competición, sin los parches, por supuesto. Ahí el precio vuelve a escalar. Y el último ejemplo. Llegará la pública. ¡Messi! ¡Gol! Simplemente. El reciente campeón del mundo, Leo Messi, su camiseta con la selección argentina ahora mismo cuesta unos 120 euros con las estrellas y el parche de campeón en la versión estándar. Newell 0 lo hizo la pulga Messi. Todas estas camisetas se pueden encontrar en versión réplica, es decir, no es original, tanto en la calle como en tiendas de internet por un precio de entre 30 y 40 euros con los dorsales y los parches de competición incluidos. Además, cada vez cuesta más distinguirlas y las copias son casi exactas, pero como dice el refrán... Siempre decimos que lo barato sale caro y cuando aparentemente estamos comprando una falsificación tenemos que entender que el producto nunca va a ser el mismo que al original, por muy bien que aparentemente pueda suponer. Y ahí está el dilema para muchos, la calidad o el precio. Aún así, tanto las autoridades europeas como los representantes del sector recomiendan encarecidamente a la población priorizar los productos originales. Primero, para mantener sus derechos como consumidores y segundo, para no seguir perjudicando a las marcas. Crónica 24/7. Hay muchas formas de reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Porque el lema "se acabó" estuvo presente en el Suecia-España y en casi todos los partidos internacionales que se disputaron ayer. Hasta el "se acabó", el Me Too español que da un golpe sobre la mesa contra la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Hay muchas formas de reflexionar sobre ello y nosotros te proponemos hacerlo paseando por el CaixaForum Madrid, entre un centenar de piezas cedidas por el British Museum. Belinda Credar es la comisaria de Veneradas y Temidas y nos invita a esa reflexión. No quiere decirle al visitante que debe pensar, quiere que el visitante piense rodeado de guerreras o de diosas. ¿Por qué los griegos o los egipcios, por ejemplo, representaban el poder de los ejércitos o la justicia a través de figuras femeninas? ¿Por qué? Si luego las mujeres estaban excluidas de sus sociedades. En tiempos del "se acabó", una celebración del feminismo con arte. Diosa, madre, esposa, guerrera. La mujer en el arte. Por Raquel García. Minerva, la diosa romana de la sabiduría, Sekhmet, señora de la vida en el antiguo Egipto,
Taraka, la ogresa hindú que devoraba personas, o Rangda, la reina demonio balinesa. Solo son algunos de los ejemplos de las representaciones de la mujer en las antiguas civilizaciones que podemos encontrar en esta selección de piezas cedidas por el British Museum y que acaban de llegar a España. This is such an interesting time to be opening this exhibition in Spain because of the conversations that are happening right now. Es muy interesante el momento en el que llega esta exposición, y no solo por lo que ha pasado con las mujeres en el fútbol español, sino en general con la mujer en el mundo occidental. Es una exposición que celebra la importancia de la identidad femenina y el concepto de lo femenino. Nos cuenta Belinda Crerar, es la comisaria y responsable del área de exposiciones internacionales del British Museum, que nos acompaña durante el recorrido de la muestra. I agree, and actually I would say it goes beyond a duality. It's more multifaceted than that, and there are many examples. La exposición nos enseña esa dualidad en el concepto de la mujer. Se pueden ver deidades indias que se manifiestan como guerreras y a la vez como esposas perfectas, pero la identidad femenina es mucho más compleja. Tiene infinitos significados, nos explica la comisaria, que diferencia entre la representación de la mujer en el mundo oriental y el occidental. Aquí con una imagen mucho más asociada a la belleza, a la compasión y la ayuda a los demás. Le preguntamos por esa complejidad frente al concepto de simplicidad que a veces podemos asociar a la figura masculina. That's a really interesting question. I mean, certainly what we see through this exhibition is just how complex and diverse representations of the feminine are. Y nos explica que lo que han intentado recoger en esta exposición es precisamente eso, esa complejidad de la mujer, y que la figura masculina, que también aparece en la muestra, una forma que difumina y los límites del género, rompe con esa idea de lo simple. Veneradas y temidas se plantea esta reflexión sobre la identidad y sobre la representación de la mujer a lo largo de la historia, y también sobre la prevalencia de las antiguas creencias en el arte contemporáneo. Y analizamos esos cambios en la percepción de la mujer con Semiramis González. Ella es historiadora del arte y comisaria independiente. Nos cuenta que no han sido tantos esos cambios y que han llegado a hacer relativamente poco. Bueno, yo creo que lo más interesante a la hora de pensar cómo ha evolucionado la forma en la que se representan las mujeres es, bueno, en realidad el poco cambio que ha habido, ¿no? Hasta, en realidad, tiempos muy recientes. Y digo recientes, hace, 100 años, 150 años, ¿no? El cambio realmente digo que ha evolucionado muy poco, porque hasta el barroco, el renacimiento barroco, el modernismo, seguíamos encontrándonos con estas imágenes cambiadas esas mujeres, pero representando los mismos papeles, pues desde las prostitutas de París de principios de siglo, ¿no? Representadas por los impresionistas, hasta las imágenes de Susana y los viejos en el Renacimiento. Una idea de mujer sobre la que tiene mucho que ver la religión en Occidente, relacionando su imagen siempre con conceptos de maternidad, de amor, de cuidado, y que las propias artistas desde el Renacimiento han intentado romper, representando a la mujer lejos de esos estereotipos, utilizando otros ángulos completamente distintos. Una ruptura a la que contribuye de manera decisiva el feminismo en el último medio siglo, y que nos ha servido para ser más conscientes de cómo esa representación no era una representación justa con las mujeres. Bueno, yo creo que es muy interesante, porque lo que ocurre es lo que dice Ana de Miguel, que el feminismo es el hijo no esperado de la Ilustración, ¿no? En realidad, la edad moderna, el pensamiento moderno, surge de repente una corriente que, si los ciudadanos eran ciudadanos por derecho propio, también las ciudadanas. Claro, ahí cambia la concepción de cómo somos ante el Estado, y cambia también la concepción de cómo somos nosotras ante el Estado. En ese cambio son esos 150 años de siglo de luces, en los cuales las mujeres también dicen: queremos ir a la academia, queremos formarnos como artistas, queremos vender nuestros trabajos, queremos ser profesionales de las artes, ¿no? La mujer pasa de ser invisible o un mero objeto de la mirada del hombre a reivindicar su papel como sujeto activo. Una resignificación que está haciendo el arte contemporáneo y que trabajan por reflejar museos y determinadas narrativas, pero no todas. Es el análisis que hace María Casollas, jefa del área de educación del Reina Sofía. Con ella hablamos del poder de la imagen hoy y de los referentes visuales. En el mundo actual, el arte contemporáneo, que está revisando esas representaciones del cuerpo femenino, es un tanto por ciento muy pequeño, que en los museos y en el cine de autor y en lo que se denomina como micronarrativas se está revisando, pero el mainstream sigue perpetuándolo, ¿no? Y ese mainstream es el que llega a todo el mundo, y además con una fuerza imparable, ¿no? O sea, si tú te pones a revisar cómo están representadas las mujeres en Instagram, en TikTok,
en las series, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo están representadas las mujeres en Juego de Tronos, cómo están representadas las mujeres en White Lotus. En las series mainstream seguimos igual. Son muchas las exposiciones y los libros que reivindican la importancia de la mujer artista, la creadora, la coleccionista, la impulsora del arte. Se preguntaba Linda Nochlin por qué no han existido grandes mujeres artistas, quizá porque la mirada ha sido durante siglos la de ellos. Crónica 7. Seguro que has oído hablar de los brontosaurios y mucho más de los diplodocus. Pues a partir de ahora, a esa lista de los dinosaurios más grandes se suma uno nuevo, el Garumbatitán. Y es español. La ciencia acaba de reconocer que unos restos encontrados en Morella, en Castellón, hace muchos años, forman parte de una nueva especie de dinosaurios, concretamente de saurópodos. Uno de los padres del descubrimiento es el paleontólogo José Miguel Gasulla. En este yacimiento hemos encontrado hasta 4 individuos diferentes, 3 de ellos de esta especie, y eso es bastante raro en otros yacimientos europeos. Se han investigado 4 ejemplares, uno de ellos un gigante de más de 11 metros de altura. Uno de los ejemplares es un ejemplar muy grande que pudo llegar a tener un fémur de casi 2 metros y unas vértebras de 1 metro de ancho. El Garumbatitán va a contar mucho del pasado, cómo era la vida en la península ibérica hace 120 millones de años. Y puede significar también mucho en el futuro, sobre todo para Morella, porque sitúa a la localidad castellonense en la ruta de lujo del dinoturismo. El día que Castellón parió un dinosaurio gigante. Por Javier Ruiz Martínez. Son los últimos días de agosto en Morella, en Castellón. 40 carrozas con figuras han estado expuestas en la Pla d'Estudis, en la Plaza de la Iglesia y en la Plaza de San Francesc. 1.500 personas han participado después en la cabalgata, donde se han lanzado 40 toneladas de confeti. Y entre esas carrozas, una con una figura de un dinosaurio. Pasea por el casco histórico de este pequeño municipio de algo más de 2.000 habitantes y que desde enero de 2013 forma parte de la red de pueblos bonitos de España por su castillo y sus murallas. Debajo del dinosaurio, con el grafismo de Jurassic Park, leemos Morelladón Park y de vez en cuando, para animar al público, suena este sonido. Aunque el morelladón era más pacífico y se parecía más a los iguanodones herbívoros que al T-Rex, y no tenía que ver mucho con el que sale en la carroza, la verdad, la gente, sobre todo los niños, lo jalean porque saben y disfrutan con el hecho de que Morella está muy ligada a los grandes saurios. Y es que en las casas, en el verano caluroso de esta localidad castellonense, los niños y los padres disfrutan con Parque Jurásico año tras año. Tim, ¿puedes decirme qué son? Son Gallimimus. Esos son son carnisaurios. Pero no es esa la razón por la que los morellenses alucinan con los dinosaurios. Es, sobre todo, porque entre 2013 y 2015 un equipo de paleontólogos españoles descubrió allí, en la cantera Mas de la Parreta, el esqueleto de un dinosaurio. Lo llamaron Morelladón beltrani, una triple referencia a Morella, al término griego odón, que es diente, y a Víctor Beltrán, el propietario de la cantera que cooperó con la investigación científica. Mira, es un dinosaurio. La comarca donde está Morella vive orgullosa sabiendo que hace más de 100 millones de años la habitaron dinosaurios como este morelladón. Lo que pasa es que a partir de esta semana van a tener que actualizar las carrozas, hacerlas seguramente más grandes, porque el jueves, muy temprano,
aquí en la SER. Y a esta hora les podemos adelantar algo que se va a presentar esta mañana y que tiene gran importancia científica, porque un grupo de paleontólogos españoles va a anunciar que ha descubierto una nueva especie de dinosaurio. La noticia es que algunos paleontólogos que encontraron el Morelladón, a los que vemos en esta imagen sonora excavando en la tierra, Pues bien, se porta. Ya ha conseguido la acetona y la suben hoy, por si lo necesitamos. ahora este grupo de paleontólogos españoles han encontrado y documentado los restos de un saurópodo gigante y lo han hecho en la falda de una montaña, una muela. Tenemos una muela que se llama Garumba y de ahí pensamos que podíamos sacar el nombre, ya que se encontraron los restos en San Antonio de la Vespa en las faldas de esta muela. En esas faldas reposa desde hace 120 millones de años un titán, y por eso lo han llamado Garumbatitán morellensis, un enorme dinosaurio que comía plantas y que vivía en ese territorio hace 122 millones de años. Morella no era Morella, no había sierras como la de Garumba, donde han encontrado los huesos, sino que era una zona de pantanos, fangosa, muy lluviosa, una especie de delta, con coníferas y algo parecido a palmeras. Una extensión fangosa bastante importante. El clima era subtropical del tipo monzónico, con épocas de sequía y épocas de lluvia, y con esos fangos que llevaban las lluvias, pues se pudieron conservar los restos de estos dinosaurios. El que habla con un enorme entusiasmo ante el hallazgo es el paleontólogo José Miguel Gasulla, uno de los descubridores. Pero el trabajo lo firman los investigadores Pedro Mocho, Fernando Escaso, Ángel Golobart, Begoña Poza, Andrés Santos, José Luis Sanz y Francisco Ortega. Y lo han publicado, ya lo recogen medios de todo el mundo, en la prestigiosa revista zoológica de la Sociedad Linneana. La novedad de la investigación es que en Morella han encontrado al menos 4 saurópodos y uno de ellos, el Garumbatitán, tiene un fémur de 2 metros de largo, lo que le da unas dimensiones colosales. Estamos hablando de uno de los animales más grandes del continente europeo en el Cretácico inferior. Así que Garumbatitán es ya uno de los dinosaurios europeos más grandes. Y lo han desenterrado en Morella. Pero no solo es importante por eso, también porque es antecesor de otros muchos saurópodos y porque va a servir para explicar cómo se movieron estos grandes saurios por los antiguos continentes y cómo acabaron en zonas pantanosas del sur de lo que hoy es Europa. Y lo más importante, atraerán otros movimientos. El de los turistas, amantes de los dinosaurios, el de los niños que miran la carroza de ese dinosaurio echando a volar su imaginación, y Morella, con ello, incrementando su atracción para todos ellos. Los restos fósiles del Garumbatitán morellensis forman parte ya de una de las mayores colecciones de vertebrados fòssils. Una aventura que va començar fa milions d'anys. Del Mesozoico espanyol que hay en España. Un lloc on conviuen els humans amb els animals prehistòrics. Museus de Morella, on reviuen els dinosaures. Está todo, desde esta semana, en el Museo Tiempo de Dinosaurios de Morella. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias, información, miradas. Esto es dinero que dejan de poder invertir en I+D, en colaboración público-privada en el mundo de la cultura o, por ejemplo, en la creación de nuevos puestos de trabajo. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. El feminismo es el hijo no esperado de la Ilustración, ¿no? En realidad, la edad moderna, el pensamiento moderno, surge de repente una corriente que, si los ciudadanos eran ciudadanos por derecho propio, también las ciudadanas. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. El clima era subtropical del tipo monzónico, con épocas de sequía y épocas de lluvia, y con esos fangos que llevaban las lluvias, pues se pudieron conservar los restos de estos dinosaurios. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.